Hola, ¿cómo les va? En este capítulo vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo bipolar y el trastorno depresivo mayor. Todas las personas que tienen un trastorno depresivo bipolar tipo 1 o tipo 2 van a debutar con el primer episodio en torno a una edad de entre los 21 más o menos 7 años. Esto quiere decir que van a manifestarse los síntomas entre los 14 y los 28 años. Y la primera consulta la hacen primero los bipolares tipo 1, porque sabemos que es una enfermedad mucho más grave, que más adelante vamos a contar, digamos, por qué y qué es específicamente la manía. Entonces, van a debutar primero los tipo 1 y después recién los bipolares tipo 2, un poquito más avanzada en edad. La realidad es que en el primer caso, los bipolares tipo 1 van a debutar con la enfermedad en torno a los 22 años más o menos 7. Siendo más raro que permanezcan sin consulta por más tiempo, mientras que los otros, los bipolares tipo 2, van a consultar a los 25 años más o menos 8. ¿Por qué? Porque como la enfermedad no es tan grave en estos casos, de alguna forma se la van a ir arreglando. Cuando estos pacientes se contactan con el sistema de salud, lo primero que van a recibir como tratamiento, ¿saben lo que es? El tratamiento que no corresponde, un antidepresivo. Entonces, vamos a ver que la primera droga que reciben es la que no deberían. Posteriormente, después de muchos años, en los casos del trastorno bipolar 1, entre los 29 más menos 9 y en el trastorno bipolar 2, entre los 35 más menos 11, van a recibir el diagnóstico de trastorno bipolar. O sea que fíjense que van a haber pasado por lo menos 10 años. O sea que va a haber personas que van a ser diagnosticadas entre los 40 y los 50 años con la patología que realmente tienen, y a partir de ahí van a empezar a ser tratados como corresponde. Allí es donde van a recibir el estabilizador del ánimo y pocos años más tarde van a recibir un antipsicótico atípico. En realidad, los pacientes van a comenzar a tratarse en torno a los 40 y los 50 años. Si analizamos los números fríamente, vemos que un bipolar 1 va a pasar en promedio 9 años sin diagnóstico, desde que gastó dinero la primera vez que fue a una consulta. Un bipolar tipo 2 va a enfrentar un tiempo de 14 años bajo las mismas condiciones de sufrimiento antes de recibir el diagnóstico. El primer problema es que los manuales diagnósticos como el CIE-10 y el DSM, que son los manuales que regulan de alguna forma y establecen los criterios para un diagnóstico patológico, están de alguna forma pifiando en los criterios. No nos permiten, dentro de estos criterios que establecen, discernir entre una depresión de tipo bipolar y una depresión mayor. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el DSM-5, que es el último, los criterios de depresión mayor y de depresión bipolar, se encuentra que parece que hubieran copiado y pegado. ¿Está? Entonces, son exactamente los mismos. No hay diferenciación respecto de la entidad nosológica. Definen la depresión de la misma forma. Estos criterios nos dicen que la diferencia entre el episodio depresivo mayor y el episodio depresivo bipolar no se encuentra en el episodio en sí, sino en la evolución. ¿Por qué? Porque en algunos casos voy a encontrar que apareció la manía o la hipomanía. Entonces el diagnóstico va a cambiar. El segundo problema es que el DSM nos exigen que para hacer un diagnóstico de depresión bipolar nos tenemos que concentrar en encontrar un episodio de manía o de hipomanía. Pero esto en realidad es una isla en un océano de depresión. Para que ustedes tengan una idea, en el caso de la hipomanía vendría a ser como una islita de 10 kilómetros de grande en un océano como el Atlántico, mientras que la manía vendría a ser una isla del tamaño de Australia. Entonces es más fácil detectar un episodio de hipomanía que de manía. Y el tercer problema es que nos piden que hagamos el diagnóstico de hipomanía, que, como decíamos recién, es una pequeña islita, en personas que están ciegas para reconocer islas chiquitas. ¿Por qué? Porque están afectadas por depresión. Entonces vamos a ver que estos pacientes van a estar ciegos. Y no es por maldad, no es que quieren que los médicos nos confundamos.
es que la enfermedad no le va a permitir ver ciertas cosas positivas que pasaron en su vida y poder hacer alguna descripción de un estado de hipomanía. Lamentablemente, la depresión implica lo que se denomina un sesgo cognitivo respecto al reconocimiento de las emociones. Entonces va a haber una tendencia a reconocer aquellas emociones que se encuadran dentro de la línea de la depresión, que cuáles son las cosas malas que nos están pasando. Entonces el paciente se va a fijar exclusivamente en lo negativo. Solo se van a acordar de los malos momentos y no de los buenos. Entonces, esto se va a deber al estado patológico y de sufrimiento del paciente. Entonces, vamos a tener que encontrar una isla, como decía recién, para un paciente que está ciego para reconocer islas. Y cuando nosotros tratamos de reconocer la enfermedad, vamos a ver que, digamos, nos va a resultar difícil y vamos a tener que tener herramientas y algunos elementos que podemos considerar elementos que no dependen de la tecnología y que van a resultar imprescindibles para el diagnóstico de trastorno bipolar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos elementos con los que vamos a contar son 2 sillas y tiempo, para que el médico o el psicólogo, el terapeuta y el paciente se sienten a hablar, puedan conversar, el médico pueda escuchar al paciente. Y el otro elemento son los libros que nos permitan, tanto a los médicos como a los psicólogos, tener en cuenta que existe el diagnóstico de trastorno bipolar y saber cómo se diagnostica. Lo más importante para que estas dos cosas funcionen implica un tercer elemento, que es traer a un pariente cercano, a un familiar a la consulta. ¿Por qué? Porque como el paciente hay cosas que no puede ver, el familiar sí las puede ver. Entonces, el familiar nos va a relatar cuestiones que tienen que ver con la evolución del paciente. Entonces, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a buscar episodios de hipertimia placentera o euforia en estos casos. O sea que la consulta que vamos a tener que hacer al paciente, y en este caso al familiar, es cuando hubo hipertimia placentera. Ya que la hipomanía no es la contracara de la depresión, como tampoco la manía. Lo que vamos a buscar es irritabilidad. Vamos a buscar que en algún momento el paciente haya tenido síntomas que tienen que ver con cambios en el patrón de energía, cambios en el patrón del sueño, cambios en el patrón de sociabilidad y muchas veces hasta cambios en el patrón de actividad sexual. Y no solo eso, también vamos a tener que analizar el patrón de toma de decisiones del paciente a lo largo de los años anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar decisiones incongruentes con su estilo de vida para poder diagnosticar la hipomanía. Para que veamos un ejemplo, un paciente que nunca salió de vacaciones, nunca se fue de su casa, nunca recorrió, de repente se va al Caribe un mes o se va a recorrer Europa. Otro ejemplo puede ser un paciente que hace meses que no tiene relaciones sexuales y de repente hace un trío. De repente lo hizo. Entonces vamos a ver que en estos casos estamos hablando de disrupciones en la vida del paciente, que hizo cosas que no habría pensado hacer ni hizo nunca. Y estas pequeñas cosas van a estar sumergidas en un océano de depresión. Lo que vamos a buscar en estas disrupciones son el impacto emocional que en ciertos casos va a tener estos comportamientos, porque van a ser discordantes con lo que el paciente siente. Y la realidad es que nosotros no tenemos que ser creativos, porque existe una herramienta que es un test diagnóstico con mucha potencia, que es el HCL32. Para que ustedes se den una idea de la potencia de este test, si uno no lo utiliza y agarra expertos y especialistas, médicos y psicólogos, y les presenta a 100 pacientes con depresión, ellos van a diagnosticar 16 trastornos depresivos bipolares y 84 trastornos depresivos mayores. Esto los expertos. Ahora bien, si nosotros utilizamos el test y agarramos estos mismos 100 pacientes, vamos a ver que el test nos va a revelar que 54 de esos pacientes son trastornos depresivos bipolares y solo 46 van a ser trastornos depresivos mayores. O sea que se invierte la proporción.
Fíjense la gravedad de esto, porque en el caso anterior había la mayoría de los pacientes con trastorno depresivo bipolar, los íbamos a estar tratando mal como si fuese un trastorno depresivo mayor. Esto es lo que hace que muchos pacientes estén muchos años tratándose sin resultados. Esta es la forma en que tenemos que empezar a hacer las cosas, utilizando estas herramientas como este test que van a poder descargar de la página. En el próximo capítulo nos vamos a abocar directamente al trastorno depresivo mayor. Muchas gracias.